Vivo en Argentina y ahora dejamos un poquito la música y las ricas comidas chaqueñas y nos metemos un poco con la fotografía, con la fotografía de los reporteros, de los reporteros gráficos, porque se está llevando a cabo la muestra anual de reporteros gráficos de la República Argentina. Nos visitan Raúl Ferrari, que es presidente de la asociación, Aldo Amura, reportero gráfico y uno de los primeros expositores de, digamos, en términos duros, que mostraba sus fotos de la dictadura en el momento... De la primera muestra en 1981. Sí, exactamente. Leandro Teixeira, reportero gráfico, expositor también en esta muestra, vamos a ver uno de sus trabajos, y Sandra Cartazo, reportera gráfica. Gracias por... Vicepresidenta, ¿no?, de la asociación también. ¿Empezó cuándo toda esta aventura de las muestras? Las muestras, bueno, lo importante de esta muestra del 2010 es que se cumple, del 2011, ¿no? Este año se cumplen 30 años de la muestra del 81, ¿no? El 81. Esa fue la primera muestra que organizaron los reporteros gráficos durante la dictadura. Fue un acto casi clandestino, ¿no? Y fue la primera vez que los reporteros gráficos, con ese acto militante fotoperiodístico, estamos viendo imágenes. Mostraron, las fotos que conmovieron al país, dice, y son fotos de esta muestra. Estas son las del 2010. ¿Son fotos del 2010? Sí. Fotos del 2010. Claro, nosotros se hace la muestra, esta muestra anual es del periodo 2010, ¿no es cierto? Sí, la que se está poniendo ahora. Siempre se hace el del año anterior. Claro. Pero le están haciendo también el homenaje a los 30 años de la primera muestra, claro, ¿no? Porque ese, digamos, que fue el inicio de las muestras anuales de reporteros gráficos, porque la muestra anual sería la mirada del 2010 en el fotoperiodismo a través de la asociación, es la mirada de los reporteros gráficos, no es la mirada de los medios, ¿no? Algunas fotos fueron publicadas de los medios, pero digamos que es la mirada de los reporteros gráficos a través de la asociación. Claro, hay muchas fotografías que el fotógrafo, el reportero toma y después el medio edita o decide publicar o no publicar. Entonces hay parte de la historia del reportero que muchas veces no sale a la luz. Esto es del indoamericano, ¿no? Sí, eso es del indoamericano. No, imágenes increíbles de los mejores reporteros gráficos del país. Y en 1981, Aldo. Sí. ¿Cuántos eran los que decidieron hacer la muestra, bueno, pase lo que pase? Primero les quiero explicar que esto es un hecho de rebeldía de los fotógrafos de prensa contra la dictadura militar, y que se transformó con el correr de los años en una energía vital que hoy es casi diría una herramienta fenomenal de comunicación hacia el mundo, porque la muestra gira por distintos lugares y ha salido del país. ¿Cómo se organizó esto? Bueno, ustedes, vos, Lalo, ya sabrás cómo nos daban en la época de la dictadura. Además, nosotros teníamos algunas víctimas en el camino y, bueno, decidimos enfrentar a la dictadura con nuestra herramienta de trabajo, que era la cámara. A partir de eso, hubo una convocatoria y aparecieron de todos los medios los compañeros que hasta ese momento tenían todo el material censurado porque los medios habían sido cómplices con la dictadura, y yo lo voy a dejar bien claro, aunque algunos digan que no, muchos medios de comunicación disfrazaban la información y nosotros decidimos sacar a la luz todo el material que hasta ese momento no se mostraba. Tal es así que le dimos vida a las Madres de Plaza de Mayo nosotros. Había como, digamos, una tendencia a publicar una foto y a escribir otra cosa y a poner, digamos, en el detalle de la fotografía algo que por ahí no se condecía con la realidad. Eso no era una posibilidad. La otra posibilidad era que los materiales fueran a parar al comando en jefe o fueran a parar a un tacho de basura. En general, el material, digo, ahora como es soporte digital es tan copiable y todo lo demás que es muy fácil, pero en la época del negativo, ¿el material era propiedad de la editorial o propiedad? Depende, porque en muchos casos vos llegabas con una torta de película y el material podía terminar en el edificio Libertad, podía terminar, y el fotógrafo podía terminar también en una mesa pasado como un churrasco, o sea, depende de a dónde iba a parar y el medio, ¿no? Por eso esta muestra nace como un hecho de rebeldía,
y hoy es un hecho cultural que nos enorgullece a todos, ¿no es cierto? Y también con fotos me imagino que no se habrán animado a entregar a los propios medios donde trabajaban, ¿o siempre entregaban el material? No, nosotros entregábamos, pero bueno, ahí había siempre un comisario político que juzgaba lo que era publicable o no, o consultaban hacia otros sectores si se publicaba o no ese material. De hecho, esto fue un cachetazo hacia los sectores militares, ya que además de esto nos daban palizas todos los días en la calle cuando salíamos a cubrir las distintas notas. Eso literalmente, claro está. Sí, por supuesto. Bueno, ese era el costo. Y Leandro, ¿cómo es ser reportero gráfico hoy? Vivimos en democracia hace mucho tiempo, estamos regando la plantita, las cámaras, ya no hay negativos, cambió mucho, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil que en aquella época, ¿no? ¿Es más fácil? En el sentido que no te casca la policía. En ese sentido sí, en ese sentido. Sí. La recuperación de las libertades, obviamente, del derecho a la expresión y de todo lo demás. ¿Se siente también en el trabajo de ustedes lo que hicieron ellos en el pasado? Digo, si ellos pudieron enfrentar a todo el sistema, digo, tienen como esa cosa de no podemos ser menos, y el apoyo y la fuerza de ellos, ¿no? Por supuesto. Es el espíritu que se mantiene en las muestras, en cada muestra. El espíritu de denunciar lo que nosotros vemos y sin la intervención de ningún medio poder mostrarlo. ¿Cuándo se da cuenta el fotógrafo que tiene la foto, más allá de que hoy la digitalización haces así, la ves, digo, que esa foto cuenta una historia y que va a durar para siempre? Y dependerá de cada caso, me imagino, pero por ejemplo yo tengo fotos de la toma del Parque Indoamericano, que duró varios días, y donde se fueron sucediendo distintas situaciones de violencia, de la toma misma. Ahí tenemos imágenes, Eso es justo antes de que la gendarmería levante a la gente, bueno, las condiciones en que estaba la gente. A mí me pareció que esa imagen mostraba lo terrible de la situación habitacional de un montón de gente que estaba intentando tomar un pedacito de tierra, y la violencia de los propios vecinos de afuera del parque que confluían en el medio sin control policial ni nada, y era violencia directa con tiros de armas de fuego, palos, machetes, ¿no? Fue terrible. Fue bastante terrible. Que bueno. Y hay miedo también, me imagino ustedes estar también en el medio de todo eso. Particularmente ahí lo que ocurrió es que de un lado, de uno de los bandos, del lado de afuera, amenazaban directamente a la prensa. No querían, probablemente porque tenían armas de fuego, y eso era como una actitud muy patateril de barra brava, y iban directamente contra los fotógrafos y camarógrafos. Entonces sí, había miedo. Ese día se vieron, yo también trabajé ese día, el último día, se vieron que había banda organizada, digamos, no era... que los vecinos solamente fueron, y no, había una banda, y esas bandas trataban de que la prensa no llegue para no fotografiar. Cuando ellos entraron a hacer el último ataque, casi no dejaron pasar. No deja de llamarme la atención esto que ustedes están contando, en el sentido de que mientras están trabajando se convierten en unos testigos mudos, muchas veces en cuanto a la palabra, no en cuanto a las imágenes, de todo un proceso que se desarrolla. O sea, una noticia muchas veces es un instante, ¿no? Y es la foto al instante. Pero muchas veces las noticias es un hecho, es una acción en el tiempo, que dura horas o puede durar días, en los cuales ustedes están metidos adentro de la cuestión, y son testigos de toda una serie de cosas que después no vamos a ver, ¿no? Es el reportero gráfico. Recuerdo haber leído el ensayo de la Sontag sobre la fotografía, donde plantea, y voy a hacer una pregunta a los reporteros gráficos que me parece muy interesante: ¿hasta dónde el reportero es reportero y cuándo deja de serlo, si deja de serlo, y si en algún momento vuelve a ser un ser humano? Bueno, eso es un problema ético. Es un problema ético, ¿no? El ejemplo de la esquina con el soldado que viene de este lado, ¿no? El más indefenso que viene del otro, el reportero que está en el ángulo y los ve a los dos, y ellos no se ven. No lo tomes desde ahí. Yo te puedo contar una historia que ocurrió en Editorial Perfil, creo que fue, donde un dirigente, en un estudio de televisión, donde un dirigente político de la democracia cristiana tuvo un infarto, y el compañero no quiso tomar la instantánea del dirigente político en el piso, y después tuvo problemas en la editorial porque lo cuestionaron
porque no había fotografiado a la persona en esa situación. Y yo creo que ahí es donde se presenta el problema ético, entre dónde está el límite entre tu profesión como periodista y el ser humano. Porque yo creo que, digamos, el profesional no puede avasallar al ser humano. Uno si siente que eso es no reflejable porque es un hecho humano, debe hacer, digamos, lo que le parece más correcto, que es no fotografiar eso, en ese caso, ¿no? Hoy en día, una fotografía, ¿es prueba para la justicia? En algunos casos sí. En algunos casos sí y en otros no. ¿De qué depende? Del juez. Del juez, sí. Depende del juez. Pero bueno, igualmente es prueba, yo creo que más allá de la justicia es prueba de, bueno, después una fotografía, por eso es importante que nosotros lleguemos, tanto los fotógrafos como las cámaras también, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, cuando fue Costecchi y Santillán, si no hubieran estado las cámaras de foto, hubieran contado otra historia sobre Costecchi y Santillán. De hecho, pero pusieron fotos que también, que no estaban correctas, o yo me equivoco, había fotos que fueron photoshopeadas. No, y después aparecieron las fotos reales. Al principio nos mostraron, el primer día nos mostraron las... o las guardaron. En un diario, en página 12, mostraron las fotos en la que decía eso, y en otros diarios no mostraron esa foto. Lo mostraron después que salió publicado en página y que ya se notaba cómo había sido, bueno, todo el hecho, ¿no? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como reporteros gráficos, ¿no? Porque, bueno, lo cotidiano es hacer las fotos y después es lo que va a quedar para la historia, ¿no? Sandra, era una profesión de hombres y ahora hay más chicas, ¿no? Cada vez hay más chicas, ¿no? Sí, por suerte. ¿Complicado? Y yo creo que el contexto histórico nos favorece mucho a las mujeres, entonces se nos hace cada vez más fácil. ¿Había mujeres en el 81? Sí, por supuesto. Había una. Sí, por supuesto, una. Sí, por supuesto había una, dice. Mirá. Y sí, bueno, no, Martita Strasnoy, que es la primera reportera, es la líder de ellas, ¿no? O sea, la primera reportera gráfica. Hay un movimiento de mujeres reporteras gráficas. Lo va a ver, se está gestando. El sindicato. Se está gestando, sí. Y la muestra sale de gira. Sí. Esto está bueno para decirlo acá en Argentina en Vivo, que sí, la muestra, este año aparte nosotros, ahora está en el Palais de Glass, pero primero la inauguramos en Neuquén, o sea, hicimos la inauguración primero en Neuquén y después la trajimos a Capital. A diferencia de todos los años, que lo hicimos en el Museo de Bellas Artes y fue en julio. Bien. Y ahora después se va a Rosario, a Córdoba, Tucumán. En 2 minutitos seguimos charlando, te voy a mostrar que en una de las páginas hay una foto muy interesante del libro que nos van a mostrar en un ratito.